del grupo. Voy a para esto compartir mi pantalla. Es que de pronto no veo si alguien se quiere unir. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar en esta reunión convocada por Nostrum Pharma. Muchísimas gracias, jefe Patricia, por todo tu apoyo, doctor Rodrigo, doctor Otto, por tu deferencia con nosotros para poder hacer efectiva esta presentación y divulgar pues, la experiencia que tú has tenido con el uso de plasma solvente detergente. Y pues nada, la charla es acerca de las indicaciones del uso de plasma solvente detergente en pediatría y experiencia en un centro cardiovascular en Bogotá. El conferencista que ya muchos conocen es el doctor Otto Mauricio González Pardo, médico cirujano, especialista en pediatría y cuidado intensivo pediátrico y actualmente es el jefe de la unidad de cuidado intensivo pediátrico de la Fundación Chayo. Doc, si tú quieres ir compartiendo tu pantalla, ya yo creo que podemos ir dando inicio a la reunión. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Perdón. Sí, señor, Sí, sí perfecto. se escucha. Sí, señor. ¿Y se ve la presentación? Perfecta, doctor, sí, señor. Bueno, pues nada, para mí es como siempre, un honor, un orgullo y una oportunidad muy bonita compartir con ustedes, con las personas de enfermería, con Carolina, con Rodrigo, pues que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Como ustedes saben, pues la Fundación OMI pues es mi escuela, mi hogar, entonces por eso esta reunión pues tiene tanta importancia. Eh, la Fundación OMI, inicialmente Hospital de la Misericordia, pues empezó como una iniciativa de doña Josefa y don José Ignacio para que los niños bogotanos y colombianos tuvieran pues un acceso a una atención pediátrica de primera pues calidad. Creo que eso se ha ido consolidando en los años y a mí me alegra mucho que el programa de cirugía cardiovascular esté tan fuerte en este momento porque era lo que le faltaba a la fundación para pues seguir mandando como ser lo más importante en la atención pediátrica en este momento en el país. Y pues me alegra mucho que tengan un volumen alto, un grupo quirúrgico y de anestesia muy bueno, un grupo de intensivistas y de enfermería muy bueno, con unos resultados pues que están a la altura del primer mundo. De otra parte, pues la Fundación Clínica Chayo nació como una institución eh, gracias a las donaciones de Don Abot Chayo para que los pacientes que necesitaban atención cardiovascular avanzada en Colombia no tuvieran que irse a Estados Unidos o a Europa cuando tenían los recursos, sino que esa atención se pudiera dar en el país. Eh, esta introducción la hago para entender filosóficamente cada institución y entender por qué la importancia pues, de esta charla. Pues es evidente que el conflicto de interés más grande es que esta charla la he elaborado a solicitud del laboratorio que comercializa el plasma solvente detergente en Colombia. Mm, Van a encontrar una literatura referenciada y pues van a encontrar una serie de opiniones personales. El objetivo pues es compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en la clínica
pero hacer eso desde la literatura que nos ha dicho. Y creo que el uso del plasma solvente detergente tiene dos justificaciones importantes a la luz de la evidencia y de lo que nos ha pasado en la medicina. Uno son todos los programas de PBM, de manejo hemático de los pacientes, cuyos objetivos ya vamos a ver. Y el segundo es darle una mejor seguridad a nuestros pacientes. Esa es la portada de Rares Humano, que fue el informe norteamericano del 99, donde demostraron que para ese momento era más probable morirse por un evento adverso en la atención en salud que por cualquier otra actividad peligrosa que hacía el ser humano, incluyendo el paracaidismo, andar en moto, lanzarse en parapente. Entonces, desde el 99 la medicina ha buscado ser cada vez más segura para que los pacientes no fallezcan por complicaciones asociadas a la atención en salud, sino porque la patología de base inevitablemente lo llevaba a ese desenlace. ¿Cuál es el objetivo con los programas de manejo hemático del paciente? Que cada vez seamos más conservadores en el uso de hemoderivados. Hoy que vamos a hablar de plasma, pues creo que la pregunta es, ¿cuándo debemos reponer de manera exógena factores de coagulación en pacientes en estado crítico? Conocer un poco sobre el producto, en esto no nos vamos a detener mucho, pero básicamente cuando ustedes transfunden una unidad de plasma fresco congelado, pues están transfundiendo lo que se obtuvo de un solo donante. Esto, ustedes saben pues que por un lado tiene el riesgo biológico de lo que no podamos detectar en el laboratorio. En países como Colombia sigue siendo una realidad que muchas personas usan la donación para poder hacerse pruebas para algunas enfermedades transmisibles. Y lo otro es que cuando usted utiliza una bolsa de plasma fresco congelado de un solo paciente, hay alguna variabilidad en los factores que en ocasiones no puede ser la más adecuada para el paciente que recibe esa transfusión. Entonces el plasma tratado con solvente detergente es una tecnología en la cual se toman alrededor de 1000 donantes. Lo que informa el laboratorio es que se utilizan entre 630 y 1520 donantes. Todos esos donantes de entrada son seronegativos. A pesar de ser seronegativos, pues se hace una inactivación viral que busca cubrir virus de la inmunodeficiencia humana, hepatitis B, hepatitis C, Zika y pues desde el 2020 lo que es COVID-19. Y lo otro es que busca garantizar que ese plasma tenga menos aloanticuerpos involucrados en reacciones como el TRALI. Los programas de manejo hemático del paciente pues son programas que ya se han desarrollado a nivel mundial. Nosotros en Chayo empezamos a trabajarlo desde hace 2 años y pues la idea es que esto se vuelva una política a nivel nacional en la cual busquemos un enfoque sistemático basado en la evidencia y centrado en el paciente, optimicemos el manejo desde el punto de vista de las transfusiones y el objetivo básicamente es minimizar la exposición innecesaria a productos sanguíneos. Se basa en 3 pilares. El primero pues es optimizar la masa sanguínea. Aquí es importante hacer todo un manejo preoperatorio basado fundamentalmente en el hierro para que nuestros pacientes lleguen a la cirugía con las mejores cifras de hemoglobina hematocrito posibles, minimizar las pérdidas de sangre y pues en salas de cirugía cada vez desarrollan más estrategias para lograr esta minimización y tener en cuenta que los pacientes, y esto lo hemos aprendido a lo largo de los años, pueden tolerar niveles de anemia que antes pensábamos que no y que ya sabemos que pueden ser permisibles en algunos momentos. Entonces, lo que ha mostrado los programas de PBM en cirugía cardíaca es que tanto en cardiopatías no cianosantes como en cardiopatías cianosantes, pues primero hemos aprendido a tolerar niveles de hemoglobina hematocrito más bajos y efectivamente sí hemos logrado disminuir los niveles de transfusiones. Estos protocolos
básicamente se fundamentan en que yo no transfunda con base en un número, sino que haga una evaluación hemodinámica de la perfusión tisular y realmente transfunda al paciente, en el cual la única opción es aumentar los niveles de hemoglobina hematocrito. ¿Y que se ha visto? Que hay una reducción de costos importante. Entonces es un trabajo turco, curiosamente es un trabajo turco que se terminó publicando en Latinoamérica, en una revista latinoamericana, pero ellos lo que muestran es una reducción en el costo en dólares, que como ustedes pueden ver ahí está alrededor de unos $14,000, pues que sigue siendo una cifra importante. Esto obviamente va de la mano a que hay una menor exposición de esos pacientes a la terapia transfusional. Ese es el primer mensaje que quisiera dejar claro, y es que tenemos que ir a programas de manejo hemático de los pacientes y limitar la terapia transfusional. El segundo mensaje de introducción que quisiera que quede claro es cómo voy a limitar la exposición de los pacientes al plasma haciendo una mejor evaluación de la coagulación. A todos nos enseñaron la vía intrínseca y extrínseca, nos hablaron de los fenómenos de hemostasia primaria y secundaria, pero pues actualmente estamos hablando del modelo celular de la coagulación con sus fases de iniciación, de amplificación y de propagación. Esto llevó a que la tromboelastografía, que era una técnica pues descrita desde los años 40 del siglo pasado, empezara a tomar otra vez fuerza porque muestra un gráfico que sí nos permite entender esas fases de iniciación, de amplificación y de propagación. Con el paso del tiempo, esa tromboelastografía ha evolucionado y nos ha llevado a la tromboelastografía rotacional. En la tromboelastografía rotacional, lo que nosotros hacemos es aplicar algunos inhibidores a ese tromboelastograma para poder intuir cómo está la vía extrínseca de la coagulación. Recordemos que en general la coagulación se activa por vía intrínseca, por vía extrínseca, y por eso vamos a ver en los algoritmos que el EXTEM, que esa EX habla de que es la vía extrínseca la que estamos evaluando, va a ser el punto de inicio del del ROTEM. Podemos analizar únicamente lo que está ocurriendo derivado del fibrinógeno, que es lo que tenemos en la curva de FIBTEM, que es la que ustedes ven arriba a la izquierda. Podemos hacer una inhibición del resto de actores de la coagulación para ver solo los factores de la vía intrínseca, que es lo que vamos a ver en el INTEM. Estos tres cuadros, el EXTEM, el FIBTEM y el INTEM, siempre van a salir en el ROTEM. Hay un cuarto cuadro que depende del paciente, que va a ser el que yo someto a heparinasa, que es el EPTEM, que es el que ven allí señalado, en el cual lo que yo hago es administrarle heparinasa para revertir el efecto de la heparina. Esto quiere decir que este algoritmo yo se lo aplico al paciente que ha estado sometido a heparina, que es el paciente que tengo en circulación extracorpórea seguramente, pero puedo aplicarle otro algoritmo que es ponerle ácido tranexámico para tratar de intuir si el paciente lo que tiene es una fibrinolisis. Entonces, tener claro que en el ROTEM debo escoger de entrada si me voy con el de la heparinasa o con el de el ácido tranexámico. Se han desarrollado pues varios algoritmos basados en la evaluación de la coagulación por ROTEM. Una aclaración importante: actualmente yo solo debo hacer ROTEM en pacientes que estén sangrando activamente. Si el paciente no está sangrando activamente, no tengo por qué pedir este examen, que pues sabemos es un examen costoso. Y los algoritmos que se han desarrollado son tres. Se ha desarrollado el algoritmo de trauma, se ha desarrollado el algoritmo de cirugía cardiovascular, hay un algoritmo de trasplante de hígado y hay un cuarto algoritmo pues que aplica para la población adolescente y las mujeres ya adultas, que es el de sangrado obstétrico. Entonces, como les decía, cuando ustedes tengan un paciente sangrando, lo que tenemos que pensar es que hay tres posibilidades. Si ustedes miran, la coagulación básicamente está mediada por la trombina, que básicamente nos habla de los factores de coagulación, por eso ponemos el INTEM allí al lado. Podemos tener alteraciones en el fibrinógeno, que
que es el que me va a llevar a la fibrina. Allí es importante tener en cuenta los fenómenos de fibrinolisis y el gran protagonista, pues que son las plaquetas. Entonces, siempre que yo tenga un paciente sangrado activamente y decida hacerle un ROTEM, que va a tener uno la ventaja de que sea en tiempo real, de que me da resultados más rápidos que hacer pruebas estándar de coagulación y de que se me acomoda un poco más al modelo celular de la coagulación, pues habitualmente el extem va a estar alterado y lo que me va a decir es probablemente el sangrado no es por una causa quirúrgica, sino por una causa médica y debo mirar si tengo exposición a la heparina y aplicar el algoritmo con heparinasa. Si no, entonces aplico el algoritmo de la posibilidad de la fibrinolisis primaria. A través del FIBTEM, pues evalúo la parte del fibrinógeno. A partir del INTEM, la parte de los factores de la coagulación y la generación de trombina. Y si no encuentro la respuesta ahí, pues digamos que el que me queda probablemente como causante pues son las plaquetas. Los últimos trombolastogramas rotacionales o las últimas generaciones de ROTEM ya están incluyendo pruebas de agregación plaquetaria y es lo que seguramente va a llegar a Colombia en los próximos años y ahí pues vamos a poder cubrir los tres lados del triángulo. Entonces, cuando yo tengo un paciente que está en cirugía cardiovascular o que acaba de llegar a la unidad de cuidado intensivo después de una cirugía cardiovascular bajo circulación extracorpórea con un sangrado activo, pues lo primero que yo debo sospechar es que no hay una adecuada reversión de la anticoagulación. Allí es importante pues hacer un tiempo activado de coagulación y definir si el paciente eventualmente necesita más protamina. Tratar la fibrinolisis, de hecho, pues todos los grupos de anestesia dentro de sus técnicas de ahorro sanguíneo ya están administrando ácido tranexámico en salas de cirugía de rutina. Debemos definir en la unidad si va a necesitar que yo extienda más esa administración de ácido tranexámico, teniendo en cuenta las complicaciones trombóticas que se pueden asociar a su uso, con el objetivo de lograr un coágulo firme, teniendo en cuenta que lo importante son las plaquetas y el fibrinógeno. ¿Por qué dejamos la trombina para el final en la evaluación? Porque habitualmente es la última en verse afectada, a menos que el paciente no se le haya revertido bien la heparina y yo no tenga de pronto la protamina, o en pacientes que tienen déficit de factores muy severos, como ocurre en las hemofilias. Como vamos a ver a continuación, para que uno tenga un sangrado atribuible a la generación de trombina por factores de coagulación, la actividad de esos factores debe estar por debajo del 20%. Entonces, tiene que haber un compromiso grande para que yo piense en reponer factores. Y hay que tener en cuenta que la sobregeneración de trombina se asocia a complicaciones trombóticas también. Entonces, este es el algoritmo cardiovascular que se ha desarrollado. Aquí se los traje en inglés tal cual está en el artículo. Como les decía, pues de entrada tener en cuenta el uso de antifibrinolíticos, tener en cuenta que estos niños se corre el algoritmo de Parinasa y lo que les mencionaba de la actividad de factores por debajo del 20% para que yo le pueda atribuir ese sangrado a, a la deficiencia de factores. Unas estrategias interesantes, si yo no tengo adecuada respuesta con el plasma o el sangrado está amenazando la vida, pues está el complejo protrombínico y el factor 7, pues de los cuales no vamos a hablar hoy. Aquí está el algoritmo pues ya pasado al español. Entonces, cuando usted tenga un sangrado normal o un descenso en la hemoglobina que sea muy severo, pues lo primero que tiene que hacer es descartar que haya una actividad de la heparina que todavía no se haya revertido. Por esto hago la relación entre el tiempo de coagulación del INTEM y el EPTEM. Si está por encima de 1,25, pues quiere decir que la heparinasa sí lo está revirtiendo y por eso se recomienda un refuerzo de protamina. Después de eso, si veo que la parte de la protamina está adecuada, pues me voy a mirar cómo está la curva de fibrinógeno para definir si necesito fibrinógeno crioprecipitados. Si no es atribuible al fibrinógeno, pues me queda la parte de las plaquetas, idealmente por aféresis, y finalmente entrará el plasma cuando yo he descartado las otras causas. Y allí, como les decía, pues como vamos a ver ahora, tal vez una opción que es más segura, aunque claramente es más costosa, sea usar el plasma solvente detergente. Este artículo salió
publicado en Transfusion hace 2 años, donde se recoge pues la experiencia de los primeros 30 años con el uso del plasma solvente detergente. Mm, Vamos a detenernos pues solo en la parte pediátrica. Clásicamente, las transfusiones de plasma se han indicado cuando yo tengo un sangrado activo que atribuyo a los factores. Creo que ya ha quedado claro cómo voy a llegar a esa conclusión. Le puse 3 interrogantes a la prevención del sangrado porque pues con base en las estrategias de PBM, la idea no es poner plasma para que el paciente no sangre, porque probablemente no tenga mucha utilidad y pues, estoy corriendo un riesgo innecesario. Los pacientes donde tengo que hacer plasmaféresis, pacientes donde tengo que revertir la warfarina, ahora que están haciendo tanta cirugía cardiovascular en la fundación, pues seguramente se van a enfrentar a pacientes de estos ocasionalmente y ya muy raro que haya cuadros de resistencia a la heparina que se han relacionado más con deficiencias de factor 13. ¿Qué riesgos voy a correr cuando transfunda plasma? La incompatibilidad de grupo, que nos ha pasado a veces que nos dicen, oiga, no tengo el grupo del paciente, pero pues ante la urgencia autorícenos a poner otro grupo. La transmisión de patógenos, la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión. El taco lo traje porque pues igual se puede ver asociado a altos volúmenes de transfusiones. Esto quiere decir si yo uso un volumen alto porque no estaba indicado, puedo meter al paciente en edema pulmonar cardiogénico. Las reacciones alérgicas y el otro problema es que el almacenamiento del plasma fresco congelado, como pasa con todos los hemoderivados adquiridos de manera clásica, en la medida que pasa el tiempo, pues van reduciendo la actividad de factores o de otras sustancias relacionadas con que actúen de manera fisiológica. Entonces el Octaplas, pues ventajas que tiene, al obtenerlo de varios donantes, digamos que se garantiza que la bolsa va a tener las mismas concentraciones de factores en todas las bolsas. Cualquier bolsa de Octaplas, la variación de concentración de factores es mínima. Esto no ocurre con el plasma fresco congelado. Habrá una mejor inactivación viral y habrá una menos concentración de aloanticuerpos, que son los que están involucrados en el TRALI o en situaciones que pueden potenciar el rechazo en pacientes que han recibido trasplantes. Este trabajo lo que nos muestra es la comparación, uno, de factores de la coagulación y otro de algunas sustancias inflamatorias en paquetes de plasma fresco congelado y de plasma solvente detergente. Aquí vemos lo que es fibrinógeno, dímero D, factor 13, von Willebrand y Adams 13. Las cajas que ustedes ven azules son las del plasma solvente detergente y las cajas que ustedes ven en verde son las de el plasma fresco congelado. Entonces, lo que quiero que vean es que las azules pues tienen unas concentraciones mucho más exactas y menos variables de lo que ustedes ven en las de plasma fresco congelado. Esto mismo lo podemos ver aplicado a otros factores de coagulación. Entonces, nuevamente, las cajas verdes varían mucho más, que son las concentraciones en plasma fresco congelado. Y fíjense lo que pasa con las citoquinas. Entonces, las bolsas de plasma fresco congelado sí pueden tener concentraciones de factor de necrosis tumoral, de interleuquina 8 y de interleuquina 10, que pueden ser más altas de las que ustedes encuentran en el plasma. En el plasma fresco congelado van a encontrar más que en el plasma solvente detergente y pues no sabemos qué tanto impacte esto en la magnitud de la respuesta inflamatoria sistémica que manifieste un paciente en la UCI. Otras ventajas potenciales del Octaplas, entonces se están haciendo trabajos en protección endotelial. Como ustedes saben, en Colombia la persona que más ha trabajado eso es el doctor Fernández en la Fundación, en la Cardio. Y hay trabajos de Octaplas donde han mostrado pues, que la degradación del glicocálix, las concentraciones de Sindecan, de heparansulfato, pues son mucho más favorables cuando se exponen a Octaplas. Probablemente saldrá algún trabajo al respecto en el futuro de alguno de estos investigadores de la cardio. Se ha evaluado la reducción de requerimientos transfusionales
Esto basado en que si usted transfunde una concentración de factores más estable, pues es probable que tenga una mayor efectividad, menos tiempos de ventilación mecánica, menos con incidencia de reacciones alérgicas. eh, la reacción febril no hemolítica, pues sabemos que es la reacción transfusional más frecuente en pediatría. La hemos reducido bastante con el filtrado de los hemoderivados, pero pues el Octaplas la reduce aún más. Y menos incidencias de trali y de taco. Entonces, ¿qué usos se le han propuesto al Octaplas en la población pediátrica? Pues uno, el uso en plasmaféresis, puede usarse para remover intoxicaciones por metotrexate. Ustedes también pues manejan una población de pacientes oncológicos muy grande, fenómenos de autoinmunidad, entonces ahí están las microangiopatía trombótica, el Guillain-Barré, la enfermedad de injerto contra huésped en algunos de los pacientes trasplantados. En sangrado masivo, incluyendo población neonatal, se han hecho trabajos de no inferioridad. Entonces, básicamente lo que se ha comparado es plasma solvente detergente contra plasma fresco congelado, demostrando que el plasma solvente detergente no es inferior al plasma fresco congelado en el control del sangrado. Y les vamos a un trabajo donde se plantea una reducción cercana al 50% en los pacientes expuestos a plasma solvente detergente. Hay otra consideración que hay que tener en cuenta y es que la población pediátrica, por su peso, habitualmente se expone a menos concentraciones de plasma. Eh, Eso quiere decir que se va a exponer a menos unidades. Esto visto desde el punto de vista del riesgo, pues tendrá menos riesgo, pero desde el punto de vista de la concentración de factores y de la concentración de interleuquinas que va a recibir, va a ser como una lotería en que depende del donante cómo esté en ese sentido. Hay algunos, pues los trabajos que se han desarrollado en pediatría, son, son 9 trabajos, perdón, pero de estos solo hay 3 que hablan de cirugía cardiovascular. Aquí están todos en el cuadro, pero pues no les traje los que hablan de su uso en plasmaféresis o en microangiopatía trombótica o en trasplante de hígado, porque pues creo que no son los que queremos revisar hoy. Este trabajo lo hicieron en Suiza, básicamente lo que hicieron fue mirar qué pasaba cuando se utilizaba plasma fresco congelado o plasma solvente detergente en pacientes en estado crítico. Fue un estudio que se hizo prospectivo, se incluyeron 100 unidades en 21 países y se incluyeron pacientes que requerían una transfusión de plasma en las primeras 24 horas. En total se obtuvieron 419 pacientes. Es importante mencionar acá que la transfusión se hizo dependiente del médico tratante. Esto no tuvo ninguna aleatorización. Eh, Dentro de los resultados, pues que fueron importantes, como les digo, no hay inferioridad. Todos los trabajos que se han hecho con Octaplas o con plasma solvente detergente, tanto en adultos como en niños, algo claro es que han mostrado que no es inferior a transfundir plasma fresco congelado, pero sí muestra una reducción en la mortalidad, sí, en el último renglón. Los que recibieron plasma fresco congelado, la mortalidad estuvo en 29% y los que recibieron plasma solvente detergente estuvieron en 15%. Es una muestra que no es pequeña, pero tiene el sesgo grande pues, de que no se aleatorizó y cuando uno maneja varias unidades al tiempo, pues ahí puede haber otras variables que están involucradas. Sin embargo, en el análisis ustedes pueden ver que hay otras variables de severidad en la unidad de cuidado intensivo que no mostraron pues significativas, o sea, en teoría no debieron influir sobre el resultado. Aquí está la tabla de regresión logística, pues donde se hace tratando de controlar todas las variables que pueden generar confusión en el análisis. Y aquí volvemos a ver pues, cómo hay una reducción importante en la mortalidad. Eh, entonces, importante, no hay inferioridad y hay un trabajo en pediatría que sugiere que puede haber una reducción en la mortalidad con un OR que ustedes ven ahí, que es de 0,4, pues que no es despreciable. Este es un trabajo donde compararon plasma solvente detergente con plasma fresco congelado
en pacientes llevados a cirugía cardiovascular. En este trabajo lo que hicieron fue un diseño retrospectivo, metieron todos los niños menores de 2 años y de 10 kilos que fueron llevados a corrección de tetralogía de Fallot. Esta institución lo que hizo fue, a partir de un momento, empezar a utilizar plasma solvente detergente y lo que hacen es una comparación de sus primeros 5 años de plasma solvente detergente con los 5 años previos en que utilizaron plasma fresco congelado y su hipótesis está encaminada a demostrar no inferioridad. Y nuevamente, pues como ya ha pasado en otros trabajos, demostraron que el plasma solvente detergente no es inferior al plasma fresco congelado. No hubo cambios grandes en los protocolos quirúrgicos, ni en la selección del paciente, ni en el grupo de cirujanos, ni anestesiólogos, ni intensivistas, que a veces en estos estudios retrospectivos pues pueden sesgar un poco los resultados. Aquí vemos pues que los tiempos de coagulación fueron muy similares en ambos grupos. Y como les decía, pues no hubo inferioridad al usar plasma solvente detergente. Sí, como ustedes pueden ver allí, hay algo de reducción en la necesidad de glóbulos rojos empaquetados en las primeras 12 horas y de la exposición a plasma en las primeras 12 horas. Y este es un hallazgo pues que tiene un sesgo importante y es que el trabajo originalmente pues no se diseñó buscando qué pasaba con las infecciones, pero sí encontraron ellos una mayor incidencia de infección de la herida en los pacientes o infección del sitio operatorio en los pacientes que habían sido sometidos a plasma fresco congelado. El último trabajo es un trabajo que hace parte de la fase 4 del uso del plasma solvente detergente. Aquí se incluyeron pacientes menores de 16 años, entraron 49 pacientes, de los cuales 40 eran posoperatorios cardiovasculares. Como es un estudio de fase 4, pues lo que está buscando es seguridad y mirar que con el Octaplas no haya eventos adversos. Y encontraron pues que no había una mayor incidencia de eventos adversos en comparación con el plasma fresco congelado. Entonces, la historia del plasma solvente detergente en Chayo empieza en marzo del 2022, cuando nuestro grupo del banco de sangre y de soporte transfusional empieza a hacer las estrategias de manejo hemático del paciente. Entonces empezamos nuestro programa de PBM y uno de los objetivos claros desde el principio es limitar las transfusiones de plasma, pero cuando estos pacientes necesiten plasma, intentar usar plasma solvente detergente. Puntualmente en cirugía cardiovascular, que es uno de los programas pues bandera de la clínica. Como ustedes saben, nosotros pues somos una institución que tenemos un alto nivel de ECMO y esto ha llevado a que también tengamos una gran cantidad de pacientes en ECMO en los cuales hayamos utilizado el plasma solvente detergente. ¿Qué limitante hay con ECMO? Que no hay protocolos en la literatura, no encuentran ustedes protocolos como el de cirugía cardiovascular que ya les mostré. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando hay sospecha de trali o de taco en estos pacientes. Entonces, ¿qué paciente es el que nos prende la alarma de que puede haber trali o taco? El niño que venía bien, que empieza a necesitar una terapia transfusional por la coagulopatía derivada del ECMO, que a pesar de la terapia transfusional tiene balances negativos, que tenemos un buen control de la infección, que ha pasado la fase en que ya el SDRA se empieza a resolver y de un día para otro vuelve a mostrarnos una radiografía de tórax completamente blanca. Y el otro escenario en que lo hemos utilizado últimamente es en las últimas 24 horas del destete, sobre todo en los ECMOs eh, pues que tenemos ya con todas las condiciones para salir. Nuestro protocolo de destete en Chayo es de 24 horas, entonces cuando los vamos a destetar empezamos a bajar los flujos de bomba y de gas fresco, a optimizar la ventilación y el soporte inotrópico y vasopresor. Hacemos eso durante 24 horas, lo llevamos a salas, paramos el ECMO durante 20-30 minutos y si todo está bien procedemos a la decanulación. Entonces en esas últimas 24 horas, si llegamos a necesitar una transfusión de plasma, nos hemos inclinado por el plasma solvente detergente, buscando pues que el paciente no nos vaya a hacer un trali cuando ya vayamos a hacer el destete y de pronto eso nos
más luego el retiro de la terapia. Entonces, como les decía, empezamos en el 2022. En el 2022 transfundimos 200 unidades. Esto pues obviamente es un número de pacientes menor a ese 200. Para el 2023 transfundimos 756 y para el 2024 transfundimos 613 unidades de plasma solvente detergente. Esto en toda nuestra población de la clínica. Aquí están las unidades transfundidas del 2022 en cirugía cardiovascular de adultos, 146 unidades, en niños 12 unidades. En ECMO vea estuvimos 8 unidades en adultos y 8 en niños. En ECMO venoso transfundimos 16 en adultos, 1 en niños. El ECMO venoso casi no genera coagulopatía y tiene pues cursos un poco más benignos desde ese punto de vista. Y tenemos otras indicaciones. La clínica ha empezado a hacer trasplante de hígado. La mayoría son pacientes trasplantados de hígado. Por eso solo hay adultos, porque ahí no hay programa pediátrico. Para el 2022 no transfundimos ningún neonato con plasma solvente detergente. Para el 2023, entonces, ustedes pues, pueden ver que la estadística se comporta muy similar. Ya la empezamos a usar en pacientes neonatos, entonces tenemos 6 neonatos que fueron transfundidos en cirugía cardiovascular, 19 en ECMO venoarterial. Nosotros no tenemos cánula bilumen para neonatos, entonces no hacemos ECMO respiratorio venovenoso en neonatos, por eso allí no hay ningún paciente, pero pues guardamos esa relación que ustedes ven allí. Y para el 2024, pues primero no hubo la epidemia respiratoria que afectó a la población pediátrica tan grande en el 2023, entonces no hicimos tanto ECMO como en el 2023. Y lo otro es que ajustamos nuestros protocolos de transfusión en ECMO y pues redujimos de manera notable la transfusión. Entonces para el 2024 pues transfundimos en total, como ustedes pueden ver allí, 13 unidades de plasma solvente detergente. ¿Qué hemos visto en la clínica? Pues que cada vez transfundimos menos plasma. Los anestesiólogos en la clínica, los anestesiólogos cardiovasculares y los que hacen la anestesia en los trasplantes de hígado, pues sí están clarísimos en que cuando necesitan plasma en un paciente, usan plasma solvente detergente, han dejado de usar plasma fresco congelado. Algunos países en Europa como Holanda y los países escandinavos ya se pasaron a plasma solvente detergente a nivel nacional. Allá ya no lo transfunden a uno con plasma fresco congelado. Hay una situación ahí importante y es que los costos del plasma solvente detergente en Europa son un poco menores de lo que son en Colombia. Pero pues yo esperaría que con el tiempo de pronto empiece a bajar un poco el precio. Y en ECMO pues la transfusión sí se hace a criterio médico. Estamos pues haciendo algunos trabajos con el grupo del banco de sangre, esto sí pues sin ninguna injerencia de la industria farmacéutica, en lo cual hemos comparado las transfusiones de estos pacientes con plasma solvente detergente y plasma fresco congelado. Hemos encontrado lo que han encontrado los otros trabajos y es que los valores de las pruebas de coagulación pues son comparables. No es que el plasma solvente detergente genere mejores tiempos de coagulación o valores de fibrinógeno que el plasma fresco congelado, pero pues tampoco son inferiores. De momento, en las casi 2.000 unidades que llevamos transfundidas, no hemos tenido reportes de eventos adversos. En plasma fresco congelado hemos estado alrededor de un 3%. Y como encontramos este trabajo de que podía eventualmente mejorar la sobrevida, pues estaremos próximamente haciendo nuestro análisis de sobrevida. Vamos a tener la limitación del trabajo que les mostré de los niños con Falot y es que, pues sí, hubo un momento en que la clínica decidió empezar a transfundir con plasma solvente detergente en salas de cirugía y pues la única manera va a ser comparar contra una cohorte retrospectiva que haya recibido plasma fresco congelado. Entonces, a manera de conclusión, pues la terapia transfusional es universal en los programas de cirugía cardiovascular, sobre todo en cardiopatías complejas como las que hacen tanto ustedes como nosotros. Creo que el objetivo es limitar el uso de hemoderivados pensando en la seguridad del paciente y en los costos. Puntualmente el hemodderivado al que debemos apuntarle a transfundir menos es plasma, pero la invitación pues sí es a que de pronto en los pacientes que van a requerir plasma, pensando en la bioseguridad, eh, de pronto consideremos el Octaplas. Actualmente, creo que de las cosas que se tienen que hacer a nivel institucional y que las aseguradoras pues nos han pedido es que tengamos un protocolo claro de a qué paciente le vamos a transfundir plasma solvente detergente.
Como les decía, lo que es cirugía cardiovascular y trasplante de hígado, que hay unos protocolos ya claros, van todos con plasma solvente detergente, y en ECMO pues estamos trabajando con la unidad de adultos en qué pacientes vamos a someter a estas terapias. Actualmente, a los que hayan tenido reacciones adversas y a los que tengan alguna patología en la cual no sea buena idea exponerlos a un nuevo anticuerpo o a una partícula viral que eventualmente se pase del control. Y pues nada, eso era lo que quería compartirles. Quedo pues atento a sus comentarios. Muchísimas gracias, doctor Otto, por tu excelente presentación. No sé si haya dudas, preguntas por hacer. Nosotros pues hemos estado trabajando para incluir algunas indicaciones en UCI oncológica y nos gustaría empezar a trabajar algunas indicaciones para presentarlas en el comité de farmacia y a nivel de la parte de dirección médica, qué indicaciones podríamos incluir en cirugía cardiovascular. Entonces, no sé, doctores, qué preguntas tengan. Gracias. Hay una mano Doctor levantada. Jimmy, sí, doctor Jimmy, gracias. Buenas noches para todos. Qué pena haberme conectado un poco tarde a la reunión, pero pues agradecerle por toda la información que nos brinda de estas nuevas terapias. Tengo un par de inquietudes, doctores, acerca de sus protocolos. Pues nosotros utilizamos frecuentemente el priming en la bomba en los pacientes de cardiopatías complejas, los que van a ser sometidos a bombas prolongadas. ¿Sí? Pues purga los circuitos con unidades de plasma. ¿Sí? Nosotros no poseemos Octaplas, entonces pues digamos que estos protocolos son similares pues a los protocolos internacionales, a los estándares que pues se manejan en, en hospitales pues grandes que realizan pues grandes número de cirugías al año. Entonces, no sé si ustedes utilizan ese protocolo o el timing también lo utilizan con Octaplas, ¿sí? Otra de las inquietudes que tengo es, ustedes tienen estadísticas y también no sé qué, utilizan concentrados de fibrinógeno, ¿sí? En la institución y qué tipo de concentrado de fibrinógeno manejan, si lo utilizan o utilizan crioprecipitados ¿para qué? Pues para reemplazar la hipofibrineminemia de los pacientes. Estas son como mis dos inquietudes. Bueno, Jimmy, muchas gracias por las preguntas. Eh, la, el priming de la extracorpórea, pues dependiendo de las edades, eh, habitualmente lo estamos haciendo con Plasma Light o con albúmina o con glóbulos rojos. La institución en Colombia que está haciendo priming con Octaplas está en Cali, ellos, pero lo están haciendo en adultos. De hecho, con Diana estamos en mora de cuadrar una reunión con ellos pues, para que nos cuenten su experiencia y nos cuenten cómo les ha ido con esos resultados. Pero nosotros no estamos usando Octaplas para el priming, estamos usando Octaplas para el paciente que está en extracorpórea, ya terminas el procedimiento, el cirujano te dice no hay ninguna causa quirúrgica del sangrado, pero pues sigue sangrando y no lo he podido controlar, se aplica el algoritmo cardiovascular, ya tiene tranexámico, ya se revirtió la heparina, estamos seguros que las plaquetas están bien y sigue sangrando, es el paciente que estamos actualmente poniéndole plasma solvente detergente. Y la otra pregunta que me hiciste es con los concentrados de fibrinógeno. Entonces, el concentrado de fibrinógeno que nosotros tenemos disponible en Chayo es Fibriga. Ahí revisando la evidencia, de momento no ha demostrado ser superior a los crioprecipitados. Entonces, lo hemos utilizado cuando tenemos pacientes con sangrado activo, con fibrinógenos bajos, que no han mejorado con el uso de crioprecipitados. Hemos tenido niños en ECMO con fibrinógenos que marcan menos de 40
a pesar de ponerle críos, y en ese momento es cuando entramos con el concentrado de fibrinógeno y lo que utilizamos es Fibriga. Entonces no usamos tanto. No sé si con eso queda resuelta la inquietud. Yo quería Ya. comentar, Ah, doctor Jimmy, discúlpame, si en una institución en Cali se ha usado en la purga y si se ha usado en anestesia con cirugía cardiovascular pediátrica, la purga del sistema con el doctor Gustavo Cruz, sí sería interesante de pronto poder saber con él cómo ha sido, pero ellos cuando usan la purga del sistema tienen muy buenos resultados con Octaplas. Fernando, habías levantado la mano, doctor Rodrigo. sí, Dianita, era gracias a todos por la participación, gracias, doctor Otto. No, al doctor Jimmy, pues básicamente una pregunta muy interesante. El doctor Gustavo Cruz, en cardiopatías congénitas, en pacientes de menos de 8 kilos con riesgo de sangrado, utilizó en más de 90 pacientes durante 1 año y medio en Valle de Lili la purga del sistema extracorpóreo con una unidad de Octaplas LG solvente detergente o a veces con menos, y ya en el acto quirúrgico pues no hubo problema de sangrado con los pacientes. Sería bueno, Dianita, de pronto enviarle al doctor Jimmy el contacto del doctor Gustavo Cruz. Él está elaborando el paper, no lo ha terminado, para que pues obviamente lo podamos compartir más adelante con él a nivel nacional en las instituciones donde se requiera. Pero ya hay una experiencia muy positiva. Claro que sí, doctor. Yo entonces, si quieres, tú me regalas por el chat tus datos y yo te envío el teléfono del doctor Cruz, Gustavo Cruz. Doctor Claro que Rodrigo, es. gracias. Doctor Rodrigo, sí. Bueno, buenas noches. Primero, pues felicitar a Otto, un repaso de la fisiología de la coagulación, muy completo. Nos quedan claras muchas cosas, en cierta manera, con la utilización de este tipo de tecnología. Hace unos días, hace unas semanas, estuvimos reunidos con el grupo de oncología del Hospital del OMI. Digamos que tratando de encontrar en cierta manera cuáles ventajas podríamos aplicar en esta tecnología y tratar como de seleccionar muy bien los pacientes, porque pues de todas maneras sabemos que en estos tiempos de crisis es importante también aplicar adecuadamente las tecnologías y también ser en cierta manera economistas para tratar de no despilfarrar los recursos. Digamos que es importante en cuidado crítico el escenario del paciente oncológico, ese paciente que está sobrecargado, ese paciente que requiere, que tiene una altísima requerimiento transfusional. Hablamos de pacientes post-trasplante en choque o pacientes oncológicos con choque con la clasificación de Fénix alta, donde requieren bastantes hemoderivados. Sabemos ya que el volumen mata. Y pues si se nos ofrece una ventaja en cuanto que tenemos una mayor concentración de factores de coagulación y en menos volumen, podría ser muy útil lo que está haciendo el doctor Fernández, lógicamente, en la Fundación Cardioinfantil, estudiando todo lo referente a la microcirculación y todo lo relacionado con este órgano pues endotelial que es tan activo, y pues si nos ofrece ventajas respecto a no activar tanto y a no dañar el glicocálix, pues es también una ventaja teórica, como lo hablaba Otto, muy importante. Digamos que esas son ventajas que se están estudiando. Nosotros también con los oncólogos definimos que aquellos pacientes con ciertos tipos de leucemia, por ejemplo la promielocítica, que es una leucemia que definitivamente todo el tiempo se está transfundiendo, todos los días, básicamente requiere en su terapia de inducción alto requerimiento transfusional, podría ser otra cabida importante de esta tecnología. Y quería hablar y preguntarle a Otto, que era otra cosa que estábamos discutiendo, en esas emergencias hemorrágicas en el paciente, pues en los pacientes de ustedes cardiovasculares y en los nuestros, en los oncológicos, en los cuales se agota pues las transfusiones y definitivamente estamos pensando en terapias mucho más caras como el factor 7 activado o de pronto el activador protrombínico.
Ustedes tienen qué tanta experiencia tienen en colocar estos medicamentos y si antes, pues lógicamente pues me parece que esta tecnología es mucho más económica que el factor Z activado, por ejemplo, y si lo utilizan en esas hemorragias o en esos choques hemorrágicos. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Yo le había, pues justo cuando hablamos con Diana de que iban a llevar el producto a la Fundación OMI, que era importante definir escenarios y por eso era importante el escenario con el grupo de oncología. Yo creo que ahí ustedes tienen una oportunidad muy grande de generar investigación y conocimiento porque, como pudieron ver ahí de lo que hay publicado, no hay prácticamente nada en paciente oncológico. Entonces, esa es una oportunidad grande que tienen ustedes allí. Con respecto a la pregunta que haces al final, cuando uno revisa el uso en población pediátrica, los estudios que hay son con factor 7. Y por esa razón nosotros en Chayo lo que utilizamos en ese escenario que tú planteas es factor 7. Nosotros complejo protrombínico no estamos utilizando. El papel que tendría el plasma solvente detergente a la luz de la evidencia que hay disponible hoy es el de reemplazar el plasma fresco congelado. Los trabajos que hay como son de no inferioridad no nos permiten plantear que si yo le puse plasma fresco congelado y no logré un control del sangrado y estoy seguro que es por un déficit de factores, entonces le ponga plasma solvente detergente, no. Creo que debería, o me doy con plasma fresco congelado o con plasma solvente detergente, no logro controlar el sangrado, hago las pruebas tromboelastométricas y estoy seguro de que sigue habiendo un problema con los factores. Estoy seguro de que la causa no es quirúrgica. Nosotros en Chayo vamos a factor 7. Y en nuestros protocolos de ECMO también, si ya hemos agotado la terapia transfuncional estándar y no hemos logrado el control, vamos a factor 7. Como le dije a Jimmy, puntualmente en Fibriga, pues ahí sí le queda a uno la duda de que, bueno, con el fibrinógeno no logré con los críos y es el fibrinógeno el que sigue bajo, pues uso el concentrado de fibrinógeno. Pero eso en el campo del plasma solvente detergente no. O sea, sería una terapia alternativa al plasma solvente detergente, pero no para ponerla después de plasma fresco congelado si no tuve resultados. La doctora Caro. Hola, buenas noches a todos. Hola, Otto. Un saludo muy, muy grande. Gracias por la deferencia, por dedicarle un poquito de tiempo, por tu exposición siempre concisa, clara, puntual y lo que uno necesita saber. Digamos que no estaba tan relacionada con esta opción. Es algo que se empezó a llegar en la medida en que nos visitaron, nos hablaron de este producto, la verdad no lo conocía, y de las posibilidades que se estaban explorando en cirugía cardiovascular y en pediatría. Sí está un poco con recelos por costos, porque hasta ahora los estudios son de no inferioridad, más no de superioridad. Entonces, sí son en Colombia, en el Reino Unido, son 3 veces más caro el Octaplas, pero para nosotros son 5 veces más caro, porque es más o menos la unidad, son 250.300 contra 1.000.000, creo que vale la ampolla. Entonces, todavía uno se lo cuestiona en qué momentos, ¿no? Pero viendo la evidencia y viendo la plausibilidad fisiológica que pudiera tener, ¿sí? Por ejemplo, es lo que tú dices, uno pensando también con anestesia cardiovascular o uno en la UCI, pues en la coagulopatía, que yo estoy evidenciando que es un déficit de factores de coagulación y él me ofrece un mejor perfil, mayor seguridad y estabilidad en que esté mejor uniforme los factores de coagulación. Entonces, si yo sigo teniendo déficit de factores y un sangrado muy importante pese a plasma, lo podría ver en los niños inmunosuprimidos, como a veces operamos y ya sabemos que tiene un DiGeorge, por ejemplo, cosas así, que le quiera ofrecer un perfil de seguridad mejor. Creo que lo pudiéramos explorar y empezar a hacer estudios porque creo que está todo por escribir
Y algo que me ha dado dolor de cabeza todo el tiempo y que se lo cuento a todo el mundo y que quisiera investigar de eso, y son los niños que en la unidad nos han hecho un desafío muy grande y es los síndromes de reperfusión en aquellos niños que son hipoxémicos y volvemos normoxémicos. Generalmente no los mata la disfunción miocárdica, no los mata, la cirugía queda perfectamente hecha, pero creo que todos, no es un paciente frecuente, pero creo que todos nos hemos enfrentado a eso y ahora que después del COVID nos hablaron de la tormenta de citoquinas y estamos buscando más, todos esos marcadores de hiperinflamación, vemos que son unas cosas de síndrome de linfocistosis, perfiles de estados hiperinflamatorios severos en disfunciones orgánicas múltiples muy macabras, las que finalmente a veces llevan, y eso es donde yo me lo interrogo, si a esos niños, y que además todos sabemos que es el niño que más riesgo de coagulopatía tiene, el niño que viene muy hipoxémico. Si en esos niños empezar a explorar la posibilidad de que si requiere transfusiones de plasma, mejor lo hagamos con este, que tiene un perfil de seguridad y como tú decías, todo el mundo hoy está encaminado no solamente a la investigación en medicina, sino que lo que hagamos lo hagamos con el mejor perfil de seguridad para el paciente, porque indudablemente las reacciones medicamentosas transfusionales pues aumentan morbilidad, mortalidad y sobre todo en el escenario que nosotros manejamos. Y en ese escenario uno le daría ganas en OMI de proponer, como tú dices, y de explorar trasplante de médula ósea. Son un grupo muy especial de compromiso pulmonar, de posibilidad de reacciones adversas, de que uno quiere evitar reacciones inmunológicas. Me parece que es un grupo excelente. Esas son como mis consideraciones. Aumentaste más mi curiosidad, que ya se estaba despertando, y en esos escenarios en los que yo te cuento y de pronto con el tiempo unir experiencias de todo el mundo para ir construyendo si definitivamente si sirve o no sirve. Otto, un abrazo muy, muy grande y rico verte. Caro, muchas gracias. Pues ya Rodrigo había tocado el tema y sí, definitivamente el tema del costo es clarísimo. De hecho, es más dramático de cómo lo planteas, porque la unidad de plasma fresco congelado en Colombia está alrededor de 80.000 pesos. Todas las pruebas que se hacen a la sangre se le están cargando los glóbulos rojos empaquetados, que eso sí alcanzan un valor cercano al $500.000. Entonces estamos hablando de una diferencia 10 veces más costosa en Colombia. Como tú lo has mencionado, hay países donde esa relación es un poco menor. Entonces, desde el punto de vista del costo, pues sí creo que, como tú lo dices, habrá que empezar a seleccionar a qué pacientes les puede servir. Yo no sé qué vaya a pasar con el Octaplas, con el plasma solvente detergente en Colombia. Hoy no sé qué va a pasar. Te puedo decir que los holandeses y los países escandinavos, que por supuesto tienen muchos más recursos económicos que nosotros, decidieron irse a solo transfundir plasma solvente detergente para garantizar unas terapias funcionales más seguras. ¿Qué ejemplo de la historia de la medicina me viene? Yo creo que a nadie se le ocurre actualmente poner plasma fresco congelado como expansor plasmático, siendo incluso más barato que la albúmina. Eh, y pues ahí nadie se pone a decir, oiga, venga, pongamos esto que es más barato. Entonces, yo esperaría que en la medida de que el sistema de salud en Colombia se recupere y sigamos siendo un sistema académicamente fuerte y líder en la región, uno no sabe si de pronto nos vamos a ir bueno, siendo más seguros, vamos a intentar transfundir más plasma solvente detergente. Ese pensamiento es, por ejemplo, el pensamiento del jefe de anestesia cardiovascular en la clínica y por eso decidió empezar a transfundir todas las cirugías cardiovasculares cuando necesitan plasma con plasma solvente detergente. Puede que nos equivoquemos y nos quedemos en plasma fresco congelado, pero por supuesto que esa discusión del costo-beneficio es muy válida, sobre todo en el momento que estamos viviendo actualmente. Y para ya aterrizar el comentario tuyo, yo sí creo que sí hay pacientes que pueden tener la indicación y que como institución habrá que definir en el protocolo a quién voy a meter en esa exposición a plasma solvente detergente y no a plasma fresco congelado. Llama la atención el trabajo
pues que una reducción de mortalidad tan grande a uno le parece pues que seguramente no va a ser así de alta, pero si hubiera alguna reducción, habría que mirarlo y sería interesante. Y como te digo, ya plasma fresco congelado dejó de ser un expansor plasmático por razones que todos sabemos. No sé si en el futuro también deje de ser un hemoderivado de elección. Muchas gracias por tu comentario y tu saludo. Doctora Carolina, muchísimas gracias por tu intervención. Para nosotros es muy importante eh, que tú puedas plantear esa posibilidad en esas posibles indicaciones en los niños de LOMI. Eso lo podríamos revisar para, como ya les había explicado con el doctor Rodrigo, hemos hecho una serie de indicaciones para la UCI oncología y se pudieran incluir algunas de las que tú hablas para presentarlas ya al grupo científico del OMI. Entonces yo pues te estaré contactando para ver si nos reunimos para definirlas y poder presentar esto al grupo del comité de OMI. Adelante, doctor Jimmy, doctor José Domingo Rincón. No, yo ya, muchas gracias ya. Doctor José Con lo que Domingo, está todo. gracias, doctor Jimmy, doctor José Domingo. Buenas noches a todos. Quería preguntarle al doctor Otto, ¿qué tanto han utilizado este producto como en la purga de la circulación extracorpórea? No es fácil convencer a los perfusionistas de que cambien esos paradigmas de toda la vida. Cuéntanos pues. Doctor Rincón, buenas noches. Qué gusto conocerlo. Habíamos hablado con Jimmy y con Fernando que nosotros en Chayo no estamos haciendo todavía priming con Octaplas, pero en Valle de Lili el doctor Cruz sí lo ha hecho ya a lo largo de un año y medio. Nosotros realmente en el escenario de salas de cirugía lo estamos usando cuando en el algoritmo del ROTEM de cirugía cardiovascular la opción que nos queda es plasma. Usamos plasma solvente detergente, pero como priming todavía. Entonces creo que el doctor Bautista que va a pasarle al doctor Jimmy el contacto del doctor Cruz para que puedan hablar con él. Ok, muchas gracias, porque yo siempre he pensado que es una costumbre que se usa mundialmente, pero que no es necesaria. Y la usamos todos los días. Muchas Sí, gracias. señor, de acuerdo. Doctor José Domingo, igual que le dije, doctor Jimmy, que les preferimos pronto compartir su contacto con Gustavo Cruz, que puedas hablar de la experiencia que hace con Valle. No te escucho bien, entra muy entrecortado. Sí, no sé, hay como un retorno. Yo te pondría en contacto de pronto con el doctor Gustavo Cruz de Valle del Lili para que tú puedas conocer un poco la experiencia que él ha tenido en anestesia cardiovascular. Muchas Con el gracias. Listo, muchas gracias. No, a ti, doctor, gracias. Diana, un comentario adicional. Lo que motivó a los británicos a empezar a usar plasma solvente detergente, curiosamente fue la enfermedad por priones. Ese fue el origen de ellos, de buscar productos que no la generaran. Y esa es otra tarea pendiente que tenemos los pediatras, y es si en los niños de pronto hay enfermedad por priones que nosotros no estamos viendo. Ok, Doc, sí, súper importante. Y Octaplas pues tiene un procesamiento en el que se eliminan los priones a través de una columna de cromatografía de afinidad y cero priones cero patógenos, virus, bacterias, células, parásitos, libre de todo. Gracias, doctor, por tu comentario. No, yo pues finalmente, como les digo, como les dije al principio, pues yo me formé en el OMI, es mi casa,
Me alegra muchísimo que por fin tengan un programa de cirugía cardiovascular exitoso. Y desde Chayo pues siempre estará la puerta abierta para cualquier trabajo colaborativo, compartir toda la parte académica, compartir todas las experiencias. Pero me alegra profundamente y es muy bonita esta noche para mí, para de alguna manera interactuar con ustedes, pero qué bueno que lo hayan podido llevar a cabo y que lo hayan podido llevar a cabo con tanto éxito. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas. No, Dianita, solamente para también darle... Hay retorno, Diana. Sí, pero no sé por qué. Porque No sé. tienes el micrófono activo. Gracias. No, para simplemente confirmarle a todos que este plasma solvente detergente está cubierto por la UPC, no requiere de MIPRES y adicionalmente, pues mientras esté en protocolos y esté, pues obviamente avalado por las guías de práctica clínica en paciente indicado en cada institución, pues las EPS no le están generando problemas ni glosa pues al pago de este tipo de tecnologías que pues aportan aún más a esas estrategias de PBM que el doctor Otto anunció en su introducción y que ya son básicamente recomendaciones en el último paper y en el último bridge de la Organización Mundial de la Salud desde el año 2020-21, donde pues obviamente la estrategia de PM es una alternativa no solamente de política pública en los países donde ya lo tienen como 100% implementado, caso Australia, sino que también pues obviamente hay ya gran trabajo en Colombia con varios de sus colegas que están liderando PBM Latam y Colombia y que pues ya estas tecnologías pues permiten que se puedan implementar de manera más fácil por seguridad de paciente. Yo quiero aprovechar para, ya que el doctor Otto pues hizo su introducción, llevamos 5 años en el programa, casi 800 casos, con complejidad máxima y mínima, sobrevida cerca al 96%, ECMO postcardiotomía muy poco, casi cero, y realmente contamos con uno de los cirujanos mejores yo creo que de Latinoamérica, con unos resultados, con un cuidado posoperatorio fantástico, y nos enorgullecemos mucho de estar en OMI, en este programa de cardiopatías congénitas, que lo hacemos con mucho amor y con muy bajo costo. Qué bien, doctor. Bueno, no, si no hay más preguntas, dudas o inquietudes, pues nada, solamente Nostrum agradece a todos ustedes la participación tan activa en esta reunión académica. Doctor Otto, pues muy agradecidos contigo por tu excelente presentación, y a todos pues un gran abrazo. Nos estamos hablando para ir definiendo temas con Octaplas. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Buen descanso. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.